Aún no llega el invierno, pero las enfermedades respiratorias se hacen presentes, lo hemos visto, todos los virus que están circulando. ¿Qué está pasando acá en la región del Biobío? Queremos detallar esto junto al jefe del servicio de pediatría del hospital Guillermo Gran Benavente, el doctor Jaime Tapia Zapatero. Doc, siempre un gusto que nos pueda acompañar. Hola, Connie, buenos días. Dentro de lo que está pasando en estos momentos con las enfermedades respiratorias y algo que es crucial tiene que ver con el proceso de vacunación. Mira, hay una alerta respecto a la influenza, porque a nivel país se duplicaron los casos. A nivel local, en regional, en Concepción, vamos igual que el año pasado, porque Concepción siempre ha tenido muy buen registro. Pero si tomamos todos los virus que normalmente circulan en estos meses, no alcanzamos al 60% de lo que circuló el año pasado. Y eso es porque se ha reducido a cero prácticamente las hospitalizaciones por virus sincicial respiratorio. Y la circulación ambulatoria se han detectado muy pocos. Teníamos 200, 300 casos por semana y hoy día BRS a nivel país tenemos 10. Y eso ha influido notablemente en la inmunización que se está poniendo activamente en todos los que nacen en este periodo de invierno y los que nacieron de octubre del año pasado en adelante. Sí, porque hablamos de los virus que están en estos momentos y claro, yo creo que a gran parte de la población se le quedó en el registro el COVID, influenza, pero ¿qué otros virus son los que circulan habitualmente? A los virus que tenemos que tenerles respeto también, dentro de lo que significa cuando tengo patologías de base además. Mira, son 5 o 6 virus los que circulan, algunos más en primavera, verano, pero en esta época están circulando en Concepción la semana pasada 69% influenza y 28% rinovirus, que es el virus del resfrío común. Todavía yo ando con el... Muy poquito de adenovirus sincicial no hay. Y eso es importante porque los virus inflaman todo el árbol respiratorio y depende del virus se producen 2 tipos de inflamación distintas. Una que puede generar secuelas en años futuros. Y eso es el rinovirus, que nos está produciendo problemas con los niños asmáticos, que se descompensan gravemente. Y las causas de hospitalización hoy día es rinovirus y en segundo lugar influenza en niños. En adultos tenemos adultos en UCI con influenza A, no vacunados. No vacunada. Tener en consideración eso porque, claro, estamos a prácticamente un mes que llegue el invierno, lo que significa, si nos vacunamos ahora, son 14 días a que podamos tener esa inmunización y lo que significa tomar esas medidas preventivas, porque cuando ya estamos enfermos es paliativo prácticamente, mantener controlados los síntomas, la mayor molestia, la congestión, el dolor muscular, pero lo que hemos hablado en otras instancias, Doc, de lo impredecible también que son los virus, porque podemos estar durante el día funcionando relativamente bien, en la noche agravarnos, cómo va variando también de un día a otro. Y depende del serotipo, porque en influenza tenemos 3. En influenza A hay 2 y el otro es influenza B. Los 3 vienen en la vacuna, por lo tanto la persona que está vacunada con la triple y con mayor razón con la cuadrivalente está absolutamente protegida. Pero la circulación de este año del virus de influenza es un poco más agresiva que el año pasado. Y eso hace que tú amanezcas con dolor muscular, con fiebre, dolor de cabeza y al día siguiente estás bastante más mal y no puedes ir a trabajar. Dentro de lo que hay y que también aprendimos bastante con la pandemia, es cómo nos contagiamos. Veíamos en muchos casos estas imágenes donde si uno tosía en una habitación con tantas personas, era probable que nos contagiáramos. ¿Qué hay en torno a la influenza respecto a si yo estoy resfriada, puedo contagiar a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de clases? ¿Qué hay en torno a la propagación de esto? Y el cuidado que debemos tener también en torno al uso de mascarilla, al lavado constante de manos, a no salir si es necesario. De repente uno dice, oye, hay trámites que se pueden hacer de manera virtual, estoy súper resfriando con mucha tos, no voy a ir a encerrarme, no sé, a un banco a hacer una fila extensa donde voy a estar con decenas de personas que puedo contagiar también. Mira, el principio es que los virus tienen un reservorio y ese reservorio es humano. No es contagio de un animal a la persona, como en otros casos. Sí. Aquí es de persona a persona. Y los mecanismos son 2.
el toser o estornudar elimina gotitas en el aire que se llaman las gotas de Flier, que tienen un alcance de hasta 2 metros. La Universidad de Concepción hizo un estudio con el COVID en la calle, con viento, y puede llegar a 11 metros. Y por eso es el uso importante de mascarilla que cubra la nariz. Si tú ves la mascarilla con la nariz no protegida, prácticamente no sirve. Y tienes que cambiarte la mascarilla cada 4 horas porque se humedece y el filtro no funciona. Y el otro mecanismo son por los contactos. Cuando uno estornuda o tose, quedan virus en las superficies y en la madera el virus de influenza sobrevive más de 11 horas. En las perillas, en las escaleras mecánicas, en las manillas de las puertas. Y por eso que el lavado de manos tiene que hacerse cada vez que uno toca superficies que no están limpias. Sí, incluso algo tan habitual, y bueno, y no solamente este tipo de virus, cuando uno paga la locomoción colectiva, el vuelto, todo lo que es con la manipulación del dinero, que yo creo que durante los años de pandemia a quienes nos tocaba seguir trabajando, todos andamos con nuestro kit. Mascarillas para ir cambiándonos claramente, y sobre todo en esta época de invierno, que cuando uno salía, la chispita, la lluvia, nos mojaba la mascarilla, la cambiábamos más recurrentemente, y el alcohol gel era sagrado. ¿Qué nos ha pasado como sociedad, Doc, respecto a ya no le tenemos miedo, no le tomamos el peso? Porque claro, el COVID se llevó muchas vidas, pero la influenza mata también. Y es importante tener eso en consideración, que podemos morir producto de una influenza o incluso de un resfrío mal cuidado. Exactamente, fíjate que en la tasa de rechazo, los hospitales públicos tienen 90% de vacunación y están vacunando desde marzo hasta ahora. Pero hay un 10% que no se ha vacunado porque no quiere vacunarse. O sea, existe un concepto, un mito todavía en la comunidad de que las vacunas son peligrosas. Hay reacciones a la vacuna, hay fiebre, hay dolor local, pero reacciones graves son muy escasas. Es mucho mejor el beneficio de vacunarse que el riesgo de no vacunarse. Si en salud hay un 10% de rechazo, teniendo todas las posibilidades de vacunarse, todavía no superamos el 90%. En la comunidad esa tasa de rechazo por las fake news o por lo que sea está fuertemente impactando. Y tenemos niños que se han hospitalizado a los 6 años, por ejemplo, con una neumonía y no tienen ninguna vacuna del Plan Nacional de Vacunación. Eso hoy día es maltrato. No vacunar a un niño susceptible, un enfermo crónico, un paciente con enfermedad pulmonar, hoy día es maltrato, porque son vacunas gratuitas. Dentro de lo que hay con la responsabilidad, yo siendo madre, padre, adulto responsable, tutor de un niño o de una niña, la responsabilidad con el niño en cuestión, pero también con nuestro entorno, lo que significa bajar esa tasa, porque claro, usted señala que puede haber ciertas molestias. Yo debo transparentar, me vacuné el sábado, porque cuando vinieron a vacunar acá, yo andaba media resfriada. Y siempre, de hecho, entregar esas recomendaciones que hay que tener en consideración al momento de vacunarnos y posterior a la vacuna, porque aún nos queda tiempo. Si bien estamos a poquito más de un mes, un poquito menos de un mes de que llegue el invierno, aún hay tiempo y aún nos falta ese porcentaje que es fundamental también para tener a toda la población inmunizada. Dentro de lo que significa, por ejemplo, si yo estoy pasando un resfriado en este momento, me quiero vacunar, lo he estado postergando, ¿qué debiese tener en consideración también? Si el resfrío es por rinovirus u otro virus, no hay problema en ponerse influenza. Ahora, si tienes influenza, adquieres inmunidad propia, natural, sí, que es un poco más corta que la vacuna, pero te da igual para protegerte el resto de invierno que queda. Así que las personas que ya fueron infectadas por influenza adquieren la inmunidad para ese serotipo de influenza, no para los otros. Por lo tanto, también es recomendable vacunarse con influenza. Y el otro tema que hemos visto es que en el Plan Nacional de Vacunación de Niños, sobre todo niños lactantes, que tienen su vacuna a los 2 y a los 4 meses, ellos tienen que vacunarse con el virus sincicial respiratorio, que es una inmunidad pasiva muy buena, y se le está diciendo que no, que tienen que esperar un mes entre vacuna y vacuna, porque no se puede poner simultáneamente todas las vacunas. Hoy día sí es posible, es absolutamente indicado ponerse las 2 vacunas, influenza en un brazo, COVID en el otro, y en los lactantitos chicos, menores de 6 meses, la inmunidad para el virus sincicial respiratorio que nos está salvando, y por eso es que no tenemos todavía
virus esencial en los hospitales. Pero en la región, de todos los hospitalizados por influenza, el 45% está reportado en Chillán, Concepción y Temuco. Y si le agregamos Talca y Talcahuano, es casi el 53% de los hospitalizados. O sea, el virus de influenza está fuertemente afectando la octava región. Dentro de lo que hay también con estas recomendaciones, y bueno, a cargo también de ahí del área de pediatría, uno entiende la desesperación de padre y madre en muchos casos de llevar a sus hijos a urgencia. ¿En qué casos es recomendado asistir al servicio de urgencia? Y bueno, y tenemos una gama además, los CESFAM, tenemos el SAR, no solamente ir al hospital regional, al hospital Higuera, hay todo lo que tiene que ver con la parte del servicio de salud talcahuano, para no colapsar también esto, porque a la larga agudizamos, complejizamos a toda el área de salud. Pero en muchos casos, y esto es como muy común, uno dice, oye, voy por una cosa y termino enfermo de otra. De repente puede ser un resfrío común que puede ser tratado en casa. ¿En qué momentos debemos ir a una urgencia? Y es realmente una urgencia. Mira, tenemos niveles de complejidad. La primera consulta debería ser en atención primaria, en los CEFAM, en los consultorios, en los CECOF, en los centros de salud familiar, porque se le da la recomendación inmediata, que en el fondo es tratamiento sintomático y descartar que no tenga una enfermedad grave como una neumonía. Claro. Cuando ya hay retracción, cuando ya hay cianosis peribucal, cuando rechaza la alimentación y requisiera una radiografía de tórax, debe ir a una urgencia, a un centro de atención de alta resolución, donde pueden hacerlo. Si el niño requiere oxígeno, tiene que hospitalizarse sí o sí. Ahora, lo que estamos viendo, a diferencia del año pasado, es que en 24, 36 horas lo estamos sacando, porque es menos agresivo la circulación hoy día de rinovirus que el año pasado, y no tenemos el sincicial respiratorio que nos dio mucho problema. Entonces, ir a las urgencias de hospital solo cuando haya insuficiencia respiratoria, que estará dada por quejido, rechazo a la alimentación, fiebre muy alta de 40, persistente, y retracción intercostal. Algo que lo abordamos con todos los especialistas en torno a cualquier tipo de enfermedad, no solamente respiratoria, pero es habitual. ¿Qué voy a ir al hospital? ¿Qué voy a ir a la clínica a estar pagando? Me tomo 2 de amoxicilina y estoy tiquitaca, se me pasa. La automedicación, doctor, lo que significa tomar antibióticos a diestra y siniestra, porque no, si mi mamá fue, le dieron antibióticos, le quedaron 2 pastillitas, me las voy a tomar. ¿Qué hay con eso? Mira, lo primero es que la fiebre es un mecanismo de protección. Cuando tú te inflamas, te infectas, el cuerpo responde con un proceso inflamatorio y eso da fiebre. Hasta cierto nivel, 39 grados, 38,5, la fiebre es buena, te está reparando la inflamación. Si ya llega a 39 o 40, hay que bajarla. Y los virus no se mueren con antibióticos. Tenemos un medicamento para la influenza, que es el oseltamivir, que está recomendado para el primer día de la influenza, segundo día, porque el beneficio que te da es que acorta los 5 días a 4 o a 3, siempre que lo tomes precozmente. Pero no es un antibiótico, por lo tanto tomar amoxicilina o cualquier otro antibiótico en un cuadro viral es complejo y no es beneficioso para los niños. Sí, dentro de lo que significa, además, la protección previa, lo que hemos hablado, de prevenir este tipo de enfermedades, como indicamos anteriormente, el uso de mascarilla, el lavado constante de manos, lo que hay también con los niños y las niñas de cubrirnos, el exceso de calefacción, entregar esas recomendaciones finales, Doc, que en muchos casos se nos pasan por alto y estamos tomando malas decisiones precisamente por eso, por desconocimiento. Exactamente, y los virus se propagan y sobreviven en ambientes fríos y húmedos, que es lo que vamos a tener este invierno en Concepción. Por lo tanto, la sobrevivencia de los virus en el ambiente va a ser bastante alta. Así que hay que tener todas las medidas de precaución, porque el año pasado, por ejemplo, influenza fueron 6-7 semanas y bajó el brote. Sí. Hoy día llevamos 3 semanas de brote de influenza y esperemos que esto va a seguir 3 semanas más. Y esperemos que no llegue el virus sincicial si nuestras coberturas en vacunas
con la inmunización de virus sincicial respiratorio sigue funcionando tan bien, va a ser un buen invierno para los lactantes menores. Doc, antes de despedirlo, la semana epidemiológica más compleja que es lo habitual en invierno, donde siempre se habla, este es el pic, se proyecta aproximadamente para junio, julio. 3-4 semanas más. 3-4 semanas más. Entonces, en 3-4 semanitas más estaremos conversando nuevamente, Doc. Vienen las vacaciones escolares y eso corta el ciclo contagio, porque el que lleva el contagio, el reservorio natural, son los colegios. Y es el niño preescolar o escolar el que en su casa contagia al hermanito chico o a los abuelitos. Así que las vacaciones escolares nos van a ayudar mucho. Claro, medidas que se tomaron en pandemia, bueno, cuando no había clase, pero se ha tomado en otras épocas de adelantar las vacaciones. Y este año igual. Para poder tener mejores, ahí cortar eso de raíz, porque bueno, el niño llega enfermo a la casa, enferma a los papás, el papá enferma a los colegas, y va creciendo esto. Doc, un gusto como siempre que nos puedas acompañar. Igual, muchas gracias. Hay todo lo que está pasando en estos momentos con las enfermedades respiratorias acá en el Gran Concepción, esta campaña de vacunación también para quienes aún no lo han hecho. La invitación obviamente es que se acerquen a sus centros de salud si tienen alguna enfermedad de base, esto también es de manera gratuita, así que a tener en consideración para cuidarnos nosotros y cuidar al resto. Nos separamos brevemente y continuamos este día miércoles con carita de lunes acá, el matinal Siempre Juntos.